Bienvenidos al canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente, ideas malignas. Le invito a que se suscriba y que lo haga también en los ramales de Telegram y WhatsApp. Le dejaré los enlaces en la descripción de este video. Vamos a ver otro insumo, para el tema 7, titulado Adolescentes características. ¿Qué cambios y conductas son esperables en la adolescencia? Y bueno, pues vamos a ver esto de las características, una etapa desafiante, y es de la UNICEF. Aquí vemos el mismo título, le voy a presentar algunas marcas que me parece pueden ser relevantes para la discusión, para llegar a algún punto de acuerdo o hacer alguna autovaloración. Mire, los adolescentes son bravos. Míralo, está insoportable, ya está en modo adolescente. Qué lindo tu hijo, prepárate para cuando crezca y sea adolescente. Ah, bueno, con esto vamos comenzando. Así que, para usted que está en fase 6, que esto es ad hoc para ello, bueno, pues vamos a ver por qué es con lo que se trabaja. Aquí coincidimos, yo también estoy en fase 6. Tanto escuchamos y hablamos sobre los adolescentes y sus transgresiones, pero realmente, ¿cómo son? ¿Qué piensan y sienten? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adolescencia? ¿Qué tiene de especial y diferente esta etapa? Son preguntas que pueden ser interesantes para todos, puesto que trabajamos con ellos. Y a lo mejor este preámbulo que vimos en ese cuadrito, quizá en algún momento de la vida pues hemos dicho frases, si no exactas, similares, tal vez por la forma en cómo se comportan y nos preguntamos la razón de eso, casi siempre atribuible a todo lo que está fuera del perímetro escolar. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Hay que quitar de nuestra mente, si es que alguien llega a tener lo que viene de adolece, eso no, cómo, de dónde salió y cómo fue que se popularizó, quién sabe, pero no, si anda escuchando por ahí, aunque sea de forma discreta, no, no va por ahí. Bien, aquí vamos a encontrar lo siguiente, podemos identificar claramente tres momentos en este tránsito por la adolescencia. Algunos de ellos pues van a tener que ver incluso hasta con la fase 5. Y aquí es donde está la adolescencia temprana, entre los 10 y 13 años, fase 5 y fase 6. Las hormonas sexuales comienzan a estar presentes, empiezan a pegar el estirón, como se dice coloquialmente. Surge el enemigo de los adolescentes, el acné. Oiga, ¿usted pasó por eso? Sí, y si la respuesta es sí, porque hay quienes no, yo me incluyo en el no, eh, ¿qué recuerdos tiene con relación a eso dentro de la experiencia social que esto implica? Buscan cada vez más a los amigos mientras cuestionan y se alejan de sus padres. Esta parte es importante. Hay otro insumo dentro de este tema 7 en el que se subraya esta parte de acercarse a los amigos, el grupo de pertenencia y alejarse de las familias. Mire qué chistoso, a veces en fase 6, pues uno de las situaciones recurrentes es pues pedir que los papás se involucren, que estén el otro, y no sabemos qué experiencia de vida es la que hayan tenido y de qué manera se esté manifestando eso. No significa que entonces no se deban de involucrar, solamente es una variable que habíamos tenido presente, y cuando no tenemos el resultado esperado de parte de ellos, tiene algo que ver o no. Recuerde, esto es problematización, solamente ustedes saben en el contexto en donde se desarrolla se encuentra su escuela, si esto es una posibilidad o no. Adolescencia media aquí pues todavía alcanza la fase 6 y bueno, pues ya aquí ya media superior seguramente está mayoritariamente. Comienzan a evidenciarse cambios a nivel psicológico y en la construcción de su identidad. Se preguntarán sobre su futuro vocacional, y aquí la independencia de sus padres es casi obligatoria. Pueden caer fácilmente en situaciones de riesgo. Recuerde que esto es una proximidad, porque podría ser que algunos de los casos que estamos leyendo se encuentren en otras edades. Por ejemplo, lo que estamos viendo de adolescencia media, tal vez un poco más cercana a la temprana. Simplemente es un marco referencial. Y finalmente, adolescencia tardía, que bueno, ya en educación básica aquí, pues ya no.
Desde los 17 y puede extenderse hasta los 21 años, comienzan a alcanzar cierta maduración psicológica, buscando la aceptación para definir así su identidad, ya está más cerca de que se afiance esto de la identidad, y los grupos ya no son lo más importante en su vida y comienzan a elegir relaciones individuales o grupos más pequeños. Todo esto es importante que dentro de lo que sea posible para considerar en la agenda de trabajo, preguntarnos si nosotros recordamos cómo nos fue en estos 3 segmentos que nos está proponiendo este marco referencial y con respecto a lo que está escrito ahí, coincide, no coincide y qué otras aportaciones pudiéramos hacer en lo público, por supuesto, sobre características que podemos sumar hacia el adolescente que puedan ser de interés en el desarrollo de las prácticas docentes. La adolescencia tiene mala prensa, ¿no? Que va. Socialmente, esta etapa suele verse como un periodo complicado. Hemos rodeado esta etapa de prejuicios. Y esto que está en rojo es algo que, pues si usted que eligió el tema 7 es importante que lo considere en la agenda en algún momento reflexivo, pero cualquier momento de un consejo técnico escolar, cuando se están ventilando asuntos particulares de la escuela, pues acordarnos en el trato que llegamos a tener y acaso los adultos nos olvidamos de cuando fuimos adolescentes, no recordamos cómo nos veían y qué cosas hacíamos. Esto trasciende en todo este artículo, el otro que está de insumo también, e insisto, tema general. Frecuentemente los adultos creemos que los adolescentes son apáticos, irresponsables y poco comprometidos, o incluso creemos que no son capaces de cumplir con determinadas tareas. ¿Es realmente así? La adolescencia es una etapa necesaria e importante para hacernos adultos, pero esencialmente es una etapa con valor y riqueza en sí misma, que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. Un momento de bastante exploración. ¿De qué manera la práctica docente puede atraer y encontrar beneficios en ello? Es muy importante los puentes de comunicación. Los puentes de comunicación, quienes lo han tenido o no, una de las variables que nos pueden ayudar es el control de grupo. El control de grupo, independientemente de la concepción que tenga sobre él, el hecho de que alguien pueda conducir, manifestarse como un líder, seguramente ha trabajado tiempo atrás y bastante tiempo atrás sobre esto de los canales de comunicación y ser aceptado dentro de estos grupos que estamos viendo que son importantes en esta etapa. Está en permanente transición. Pasar de ser niño y depender del mundo adulto para todo a ser joven y comenzarse a hacerse cargo de su vida. Seguramente ha escuchado eso en alguna ocasión, ¿verdad? Eso de son niños cuando les conviene. Bueno, pues es que sí, es así. Así es como está, lo estamos leyendo aquí. Ellos están viviendo una etapa repleta de crecimiento y cambios acelerados, superada solo por lo que experimentaron en sus primeros años de vida. Mire, vamos a encontrar algunos enlaces a los que usted puede acceder cuando esté viendo el documento en PDF. Si usted quiere profundizar, ahí dice ver guía sobre neurodesarrollo. Usted tiene la alternativa en esta oportunidad, pues simplemente estoy revisando el insumo que fue compartido, ya esas situaciones son optativas. Aquí una pregunta, ¿por qué necesitan estar tanto con sus amigos? Esto téngalo presente en el foco de atención, el grupo de amigos, el sentido de pertenencia. Por un lado, buscarán aislarse de sus padres y del resto del mundo adulto. Usted es un adulto, yo soy un adulto. Para comenzar a independizarse. Mientras, por otro lado, esperarán gustar, ser aceptados y lograr la aprobación de su grupo de pares. Como ejercicio exploratorio, reconocemos como decimos coloquialmente, los gustos que hay en el aula. Si alguien no los puede reconocer, parece una tarea inmediata en esto es parte del diagnóstico áulico. No solamente es el diagnóstico de aprendizajes, también el socioeducativo a nivel aula, reconocer esto. Estamos viendo que parece ser algo importante, algo que nos puede beneficiar o entender. Altísima sensibilidad al rechazo de sus pares. Es lo más temido por el adolescente. Mire,
¿Cómo se sentiría usted si sufre alguna situación dentro de su esfera personal? Eh, que tocamos madera, que dentro de la medida de lo posible nunca nos ocurra. Pero ¿cómo llegaría usted al trabajo el día siguiente? Seguramente va a tener un porcentaje de su atención en aquello, y estará al pendiente, quizá el teléfono, los mensajes que puedan estar llegando con relación a esa situación, o estar pensando si es que todavía depende de ciertas acciones que usted pueda estar realizando. Bueno, esto en ellos pues simplemente se magnifica y vea el impacto de lo que puede ser un rechazo. Alguien que sufra esto y que tenga su cabeza solamente en ello y nosotros estamos diciendo, pues es que no me pone atención o algo. Importante estar al pendiente de estas circunstancias hasta donde sea razonablemente posible. El grupo de pares es un laboratorio de conocimiento y de vivencias fundamentales para el adolescente. Ahí hay otro enlace, guía sobre amigos. Por eso, en la medida de lo posible, es importante que permitamos la entrada de amigos y pares de nuestros hijos a nuestras casas. Bueno, esta ya es una parte con relación a la esfera personal. Difícilmente a lo mejor se puede emitir una recomendación de ese tipo a las familias, se corren riesgos de, ¿y usted qué? Bueno, son cosas que hay fronteras que no se pueden pasar. O si usted lo hace, ¿cómo, qué experiencia tiene si es que alguna vez lo ha hecho? Estar presentes para acompañar. Bueno, eso se une con esto que está acá. Tenemos una pregunta, ¿por qué nos parecen inmaduros? Esta es la época en la que maduran la capacidad de razonar y el control emocional. Lo importante que a medida que avancen los años haya menos descontrol y tengan mayor capacidad para autorregularse e identificar sus emociones. Aunque hay que decirlo, también la conducción, el acompañamiento para ello es importantísimo, no es algo en lo que vengamos programados de forma automática. Las experiencias de vida que tengan serán fundamentales para que puedan conseguir ello. Porque a veces parecería que no piensan antes de hacer las cosas. Por un lado, en esta etapa comenzarán a madurar su capacidad de retrasar las recompensas. En el caso de los niños quieren la recompensa inmediatamente, todo ya. Nada de que para mañana, ¿qué es mañana para un niño? Nada. Aquí hay que recuperar la experiencia de vida, quienes ya han sido papás y ya han pasado con sus hijos la etapa de la infancia, poder recordar esos momentos como les ha ido, y a quienes aún no han sido papás o no han pasado por ello, por lo menos tenerlo en el horizonte presente. Se muestran impulsivos, buscando esta recompensa inmediata, pero gradualmente esta capacidad comenzará a madurar, es decir, ya no será así tan sencillo. Pero ahora viene otra parte, ahorita la vamos a ver. Sienten especial atracción por vivir sensaciones nuevas. Hasta ahí eso, pues sí, ¿no? Lo inusual o lo inesperado, eso que seguir en esta exploración del mundo. Mire, hay una importante tendencia a correr riesgos y cuesta mucho calibrar los riesgos que se asumen. Riesgos de todo tipo. Desafiar a la autoridad, brincar eh, a una altura que nosotros de forma impensable lo haríamos, la alta velocidad, qué sé yo. Pero pensemos al menos mínimamente en esto del desafío de la autoridad. El desafío de la autoridad pudiera ser uno de ellos. Son de las cosas que se viven en el salón, estar jugando brusco, así nos llevamos. Y tener presente esto que está en rojo, por eso lo puse en rojo. Y ve aquí una guía sobre riesgos. Todos los adultos que estamos cerca de los adolescentes debemos tratar de favorecer espacios de reflexión, promover una actitud y postura críticas frente a lo que hacen. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con nuestro ejemplo. El ejemplo dicen por ahí que arrastra, ¿no? Así que, y aquí se expone de qué manera. Vean cómo es dialogar. Dialogar y no solamente callar, censurar. Recuerde, importante para el adolescente, el grupo de pertenencia. Usted califica como alguien del grupo de pertenencia, quizás algo que pudiera meritar la discusión en la mesa de trabajo. Seguramente hay cosas básicas como el no podemos ser amigos, totalmente de acuerdo, pero esa línea que algunas veces se dibuja difícil de diferenciar,
hasta dónde esa proximidad para capitalizarlo hacia la práctica docente. Que ese sería el propósito. Muchos adultos se preguntan, ¿por qué los adolescentes son tan cuestionadores? ¿Viven soñando locuras inalcanzables? Antes de seguir leyendo, vale la pena que esa pregunta que andaba por allá arriba, recuérdela en este momento otra vez. ¿Usted no lo hizo? ¿Usted no se comportó de esa manera? Y ojo, si no lo hizo, ¿qué factores lo evitaron? Toda esa experiencia es importante porque formulamos nosotros una realidad, una experiencia, llegamos a la vida adulta pasando por esa experiencia y hoy es muy, pero muy importante que nos abramos a otras realidades. Es algo que lo tenemos presente como parte inherente del plan de estudios. Para entender esto de las subjetividades e intersubjetividades. Eso lo recordará del libro 100 recetas de la fase 4. Nos invitaron a leer dos pasajes, la NEM y el cambio de época, y estábamos hablando sobre eso. Así que, pues una cosa es que así nos fue en los caballitos, y cada quien hablará de la experiencia de cómo le fue en los caballitos, pero podemos escuchar otras y preguntarnos qué factores determinaron nuestra experiencia propia y de qué manera nosotros nos podemos convertir en esos factores positivos o negativos en la experiencia de quienes están frente a nosotros. Poder reflexionar sobre ello en lo público o en lo privado, pero es una invitación a hacer. En esta etapa es natural y esperable que encontremos una ambivalencia entre no cuestionar ni criticar ideas de amigos, pero sí hacerlo con las de padres u otras figuras adultas, ahí le hablan. Suele ser una etapa en la que comienzan a despertar y mostrar su curiosidad, lo que se suma a una marcada actitud crítica del por qué al por qué así y no de esta otra forma. El porqué de los niños, sí, a la experiencia de, o usted tal vez pudo haber trabajado en primaria, o ya pasó con sus hijos de eso, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué o simplemente el por qué, por qué, por qué. Así que tenerlo presente sobre la actitud crítica o criticadora, si usted gusta, porque a lo mejor no empatamos en el razonamiento. Cómo necesitamos entonces elevar nuestro nivel de tolerancia. Si no lo puede encontrar, bueno, pues entonces búsquese el relajante por excelencia. Si usted lleva un termo de café, ahora lleve 5. Otra característica es su idealismo. Pueden verlo con mucha claridad en su mente. Y después, quién sabe qué suceda. Así que los adultos, aquí hay un rol fundamental, los docentes, colaborar, aquí sería en la medida de lo posible, para que puedan pasar su visión al mundo de lo posible, de lo real. Así que este idealismo que suele aparecer, solemos escucharlos y que pues ya como adultos sabemos que no, es como crees o cosas de que inclusive igual pueden suceder, vaya usted a saber qué pasa en el futuro, pero por lo menos tratar de ser sensatos en la cuestión de las probabilidades y no, nuevamente, lo dije hace unos minutos, no el rechazo, no la descalificación. ¿Por qué parece que están todo el tiempo ocupándose de sí mismos? El egocentrismo es una característica típica de este periodo. Les puede costar mucho ponerse en el lugar del otro, pero porque las estructuras cognitivas que lo facilitan aún no se han desarrollado totalmente. ¿Alguna vez ha pedido que empaticen con otro? Y ven que no pasa y pues es que yo te lo dije, es que debe ser así o algo. Téngalo presente, seguramente cada caso es particular, habrá quien sea más sensible que otro, más crítico que otro, mayor apertura que otro, la experiencia de vida, otra vez la experiencia de vida. Pero por lo menos tenerlo presente si es que llega a haber un caso en los que pareciera que lo tiran de a loco a uno. Todo esto no es precisamente para decir, bueno, pues hay que abandonar la empresa y ya. Son consideraciones que habría que tener solamente. Hay una necesidad de quererse y valorarse a sí mismos para poder crecer. Necesitan configurar su identidad y responder a preguntas importantes como ¿quién soy? ¿Cómo quiero que me vean? Yo le invitaría a que pudieran platicar sobre qué locuras estrafalarias eh, hicieron durante la adolescencia y cómo la calificaron sus papás o sus cercanos, pero al mismo tiempo su grupo de amigos en aquel entonces.
precisamente para que nosotros vayamos desenterrando cosas que vivimos. Por supuesto que el momento histórico contextual fue diferente. Sin embargo, las necesidades de las que estamos viendo en la adolescencia, esas están presentes, que pudieron haber sido inhibidas, reprimidas, pues ese es otro asunto, volvemos a la experiencia de vida, pero tratar de acordarnos de todo aquello que quizá en su momento sucedió y pudo incluso definir lo que somos como adultos en este momento. Viven este proceso con una presión interna muy fuerte. Reciben mensajes que les hacen sentir mal consigo mismos, que no sirven para nada, que son feos, que no valen nada, y ojalá no abonemos en eso con alguna otra. Ponerse en el lugar de otros puede resultar imposible para ellos, solo como consideración. Es esperable, entonces, que midan la realidad según lo que ellos creen que es la verdad y que detrás de esa aparente postura egoísta se esconda una presión altísima. Acompañarlos para que crezcan como adultos saludables. Acompañarlos. Y en la práctica docente, que hay una práctica dialógica, mediadora, hay una cercanía, una proximidad precisamente para las regulaciones en términos de evaluación formativa, tener presente esta dimensión, tenerla presente. ¿Los adolescentes son difíciles? No. ¿Los adolescentes son problemáticos? No en sí mismos. Dependerá de cómo los acompañemos los adultos. Podríamos esperarlo de la familia, pero las variables que controlamos en una escuela son las que están en la escuela. A la familia no es una variable que nosotros podamos controlar. Trataríamos de incidir, pero recuerde, nos movemos en aquello que es el ámbito de competencia, porque ahí es donde están las variables que en su mayoría podemos controlar. Nosotros somos parte de ese grupo de adultos y tenerlo en consideración debe de ser algo que no debemos olvidar. Está en juego nuestro rol de padre o madre. Lo que decimos ya no es palabra santa. Dejamos atrás al hijo niño que vivió aceptando casi todo para pasar a tener un hijo adolescente que cuestiona todo lo que hacemos. Cuestionan al docente. Y luego en fase 6, salvo telesecundaria, cuando tienen toda una baraja de maestros con distintas personalidades y porque este sí y este no, eso puede provocar también una lucha sin querer entre el colectivo. ¿Por qué con unos sí? ¿Por qué con otros no? Y empiezan a salir cosas. Entonces hay que tratar de, por lo menos, buscar un objetivo común con relación a considerar estas características. Después ya viene la personalidad de uno. Y por supuesto, la experiencia de vida que hayamos tenido importa mucho. Este ejercicio tal vez, el personal, el de la introspectiva, tal vez no sea parte de la sesión del consejo técnico, pero podría ser del fin de semana que viene después de. ¿Por qué? Porque hay información que puede surgir de ese recuerdo para saber el por qué somos de determinada forma en el aula. Podemos ser muy buenos en el desarrollo de las disciplinas, de los campos, pero también está esa parte personal que se manifiesta en la actuación pública. ¿Usted qué opinión tiene sobre ello? Conviene que nos preguntemos entonces, ¿qué adulto quiero ser? Un adulto que habilita el ser cuestionado para permitir así que el adolescente crezca, o un adulto que evita el cuestionamiento y genera futuros adultos poco críticos. ¿En cuál de los dos casos desea usted participar en la vida de sus estudiantes? Los adultos no debemos acercarnos desde el miedo o reaccionando mal cuando el adolescente nos cuestione. Esto no habilita el diálogo ni construye un entorno de confianza y seguridad. Eso, recuérdelo eso. Grupo de pertenencia. El docente debe de ser lo más próximo a ese círculo sin ser parte de ese círculo, porque puede tener algunas implicaciones no favorables y en el contexto que vivimos actual, usted lo sabe, ya ni siquiera tengo que mencionarle el por qué se lo estoy mencionando. Son seres humanos en construcción, su cerebro se está reestructurando, su personalidad se está moldeando. No olvidemos esto a la hora de hacer afirmaciones tajantes que limitan y condicionan la posibilidad de cambio y crecimiento. Es una bomba de tiempo, truenan, vuelven, viene la paz o algo,
y en el momento en que emitimos un comentario o algo, en qué momento de su vida podría caer, y eso podría definir incluso el, el rumbo de la práctica docente. Podemos nosotros llevar sin fin de experiencias con ellos, pero el clic es el que hace falta. Por eso es fundamental que los padres, educadores, nosotros y referentes adultos de los adolescentes tengamos presente que el gran objetivo al transitar la adolescencia es que puedan aprender a tomar decisiones, aprender de sus errores, hacerse cargo de sus actos, responder con libertad, funcionar con responsabilidad y crecer en autonomía para poder llegar a ser adultos saludables. El método experiencial que usted elija, la intervención que tenga el alumno en esa situación empieza a generarle y dentro del futuro un crecimiento en su autonomía de acción y empieza esto de tomar decisiones, considerar el error, responsabilizarse de los actos, aun cuando primero sea mayoritariamente en lo académico y probablemente lo puedan transferir a otro contexto. Esto que vemos en ese párrafo a la derecha, quizá el estar utilizando estos métodos experienciales, hacer caso de la contextualización y aprendizaje situado, pueda abonar o con la esperanza de que pueda abonar para ellos. Y bueno, pues así es como se termina este insumo para el tema 7. Les recuerdo que todo el material que se ha producido para esta sesión está reunido en la lista de reproducción Fieras de la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar 24-25. Además, la liga del blog donde también está todo y la posibilidad de descargar los documentos electrónicos como este. Así que pues está a su disposición. Ojalá y que la revisión de este insumo le encuentre algún valor agregado para la sesión del viernes 25 de octubre. Como siempre, le agradezco mucho el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima.